más que expectativas era soñar, ¿no? Porque como nunca lo había probado, digo, bueno, a mí me gustaría, ¿no? Me gustaría que fueran pues 8 o 10 al mes, en mi plan, ¿no? Bueno, a ver si se cumple. Era un poco esa idea. Y sí, la verdad es que sí, 8 o 10 digo, y el primer mes, ¿no? Que a partir de aquí, pues, tener gente especializada que nos haga este trabajo con esta rentabilidad y con este retorno, para mí es fantástico. Es decir, que te digan, no, tranquilo, 8 clientes cada mes, tú trabajas. Hoy presentamos el caso de Xavi, un cliente que está recientemente en la agencia, empezó más o menos en diciembre y en enero empezamos a captar clientes. Y bueno, hoy ha venido aquí a darnos un poco su testimonio, cómo ha sido trabajar con nosotros. Así que si quieres, Xavi, primero cuéntanos un poco lo que haces, en qué te especializas. Mira, bueno, nosotros somos un despacho de abogados pequeñito, somos pocos, pero decidimos a finales de año incrementar nuestra cuota de mercado y para eso os contratamos. En este sentido, pues llevamos ya apenas pues, en funcionamiento 2 meses y la verdad es que la experiencia está siendo bastante positiva. Nuestro objetivo es la ley de segunda oportunidad, donde ahora hemos canalizado nuestra energía y de hecho, pues los resultados están siendo muy buenos, están siendo buenos y bueno, de hecho, pues cumpliendo las expectativas que soñábamos, no que pensamos que soñábamos. Antes de empezar a trabajar con nosotros, ¿cómo estabais captando clientes? Bueno, pues el método tradicional, ¿no? El boca a boca, porque haces un buen trabajo, entonces un cliente te referencia a otro. Bueno, pues tenemos un despacho a pie de calle, pues vecinos pues que pasaban por delante. Y bueno, luego pues posicionamiento en la red, pero tampoco es un tema que cunda mucho, por decirlo de una manera. Si quieres, comentarnos un poquito qué estrategias hemos estado implementando para el despacho y cómo están funcionando. Explica un poco, si quieres, pues qué es lo que estamos haciendo desde tu perspectiva, obviamente. Bueno, la estrategia es esto, es entrar en el mundo virtual, ¿no? Desde un mundo que para la gente de nuestra edad pues se nos hace un poco cuesta arriba y siempre mostramos un poco de reticencia, pero que al final es el mundo de hoy en día, ¿no? El mundo donde la gente está, donde los clientes están continuamente conectados y donde puedes encontrar clientes, ¿no? Y bueno, en ese sentido, bueno, se está haciendo un buen trabajo y los clientes del mundo virtual pues están llegando al mundo real. ¿Cómo ha evolucionado tanto la calidad de leads, clientes potenciales, como la cantidad de ya clientes cerrados desde que hemos empezado a trabajar versus lo que podías estar haciendo antes? Bueno, ha mejorado, evidentemente, porque al final, o sea, al hablar con los clientes te das cuenta de un poquito lo que tú buscas y lo que ellos buscan, ¿no? Entonces, al final es cuadrar un poco lo que tú necesitas para lo que te llegue para aprovechar máximo posible el tiempo que tú dedicas, porque no tenemos todo el tiempo del mundo, y encontrar esos clientes que se pueden adecuar al perfil de tu despacho. Eso es importantísimo porque si no es llamar, estar conectadas con clientes que al final no van a salir adelante o van a salir adelante con un sobreesfuerzo de despacho que tampoco es rentable. Total, total. Bueno, justo antes de hacer esta grabación estábamos hablando, ¿no? Esto de que hemos ido afinando y ahora estamos en un punto B. Tanto tienes la cantidad de clientes que necesitas y que puedes soportar, como también la cualificación que necesitas, siendo el nicho que trabajamos un nicho donde cuesta bastante cualificar, ¿no? Por lo cual estas afinadas han funcionado muy bien. Después también te quería preguntar, porque esto es algo que valora mucho la gente, los otros despachos de abogados que nos conocen, y es cuánto tiempo ha pasado desde el empezar a hablar, implementar y a partir de ahí empezar a tener resultados, clientes potenciales que llaman a tu puerta y que están contratando o queriendo contratar tus servicios. Poco tiempo, ¿no? Yo diría entre 2 semanas, como mucho, 10 de 2 semanas. Luego el problema es lo que te comentaba, ¿no? De cuadrar su agenda, cuadrar tu agenda, que a ellos les vaya bien, porque ahora cada cliente es un mundo de problemas, ¿no? Son gente que está en situación problemática y son gente con poca capacidad de movimiento. O sea, se lo piensan mucho, te van dando, bueno, ahora no, la semana que viene, y entonces tienes que ir persiguiéndose, canalizando esta energía, ¿no? Empiezas, yo creo que a las 2 semanas, 2 semanas, ya tienes tus contactos que dices, este puede ser cliente potencial del despacho, se acaba concretando a la tercera semana, a la cuarta semana. Pero es verdad que desde que implementamos y iniciamos las campañas hasta que empezaron a entrar contactos, creo que eso fue literalmente instantáneo, 24, 48 horas. Y luego, obviamente, después ya que se cierre, pues ese tiempo que dices tú por el tipo y casuística de clientes. Y hablando de esto, también aquí, coméntanos si quieres en porcentaje, en número, como quieras, pero a día de hoy, habiendo empezado más o menos las campañas en enero y hoy estando a día 3 de febrero, ¿cuántos contratos has firmado? ¿Cuántas hojas de encargo has firmado? ¿Cómo ha sido esa evolución? Lo que te decía, ¿no? Que esto es un poco que va aumentándose semana tras semana. Y lo que te decía, uno que, bueno, sí, llámame la semana que viene. Bueno, sí, más para adelante. Bueno, a final de mes, es enero, y que la gente tiene Navidades con bastantes carencias económicas. Problemas.
Pero en un principio yo te hablaría que después de un mes puedo decirte que en hojas de encargo más lo que ha entrado de clientes a fecha de hoy, que me quedan todavía para seguir unos cuantos, estaríamos hablando entre un 8, un 10, un 12%. Eso traducido creo que son entre 8 a 10, 12 hojas, Sí, bueno, por ahí va. grados, ¿no? Por ahí va, entre 10, unos 10, 12. ¿Cuáles eran tus expectativas? Porque es eso, creo que tú nunca habías hecho marketing antes, no habías hecho ningún tipo de captación de clientes antes y era algo no totalmente nuevo para ti. ¿Cuáles eran tus expectativas antes de empezar sin saber qué podía llegar a pasar y realmente se están cumpliendo? ¿Cómo están siendo? ¿No? Más que expectativas era soñar, ¿no? Es decir, porque como nunca lo había probado, digo, bueno, a mí me gustaría, ¿no? Me gustaría que fueran pues 8 o 10 al mes, en mi plan, ¿no? De decir, bueno, a ver si se cumple. Era un poco esa idea. Y sí, sí, la verdad es que sí, sí, 8 o 10 y digo, y el primer mes, ¿no? Que es lo que te hablamos, ¿no? Que hay que afinarse un poquito, Total. hay que saber qué clientes también, el perfil de clientes un poco también que estamos buscando, pero yo creo que se va a mantener fácilmente los próximos meses, 8 días. Total. Incluso, bueno, ahora estamos parando incluso, porque es demasiado. Sí, 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 hay un momento, claro, que a lo que todo el mundo se junta, el trabajo de semana a semana se va acumulando hasta que hay un momento que tienes que reordenarlo todo, ¿no? Y finalmente, para aquellos que son escépticos en cuanto al tema de marketing, de publicidad, como quizás eras tú antes de poder empezar con todo esto, ¿qué les dirías a esos abogados que dicen, mira, yo no confío en esto, son clientes potenciales que se quedan en una nube, pago por no resultados? ¿Qué dirías tú a estas personas que no creen en esto? No utilizaría la palabra creer, no simplemente decir, bueno, el problema de los abogados es que nos pasamos todo el día trabajando y luego para el tema de búsqueda de clientes, el tema de comercial, pues tenemos primero poco entrenamiento en la facultad y segundo poco tiempo para desarrollar esa virtud, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues necesitamos una ayuda. Sin ayuda es imposible. Yo alguna vez he hecho, ¿no? Coger tarjetas y por el barrio a repartir tarjetas, lo haces lo intentas hacer una vez a la semana y al final lo haces una vez al mes, una vez al trimestre. Porque cuando no tengo juicio, es imposible. Tú me tienes cosas en la cabeza y digo, bueno, mañana para mañana y al final nunca lo haces. Y es un tema que nosotros tenemos que preparación para estar delante de un tema, de un ordenador y trabajar ese tema. Esa es nuestra preocupación. A partir de aquí, pues, tener gente especializada que nos haga este trabajo con esta rentabilidad y con este retorno, para mí es fantástico. Es decir, que te digan, no, no, tranquilo, 8 clientes cada mes, tú trabajas. ¿Nos recomendarías a un colega, a otro despacho, a alguien que quizás esté en ese punto de no sé, realmente no sé si esto puede funcionar? ¿Qué le dirías a esa persona? Sí, sí, claro que lo recomendaría, por supuesto. Nosotros estamos para lo que estamos. Y tú puedes estar haciendo una cosa, te llaman del juzgado, te llama un cliente con un problema grave, tienes que dejar lo que tienes que dejar y tienes que estar por ellos. Porque ese es nuestro objetivo, nuestra naturaleza y nuestra finalidad. En cambio, claro, pues que haya una tercera, una empresa externa que te vaya generando este tipo de clientes, pues es muy satisfactorio y tanto que lo aconsejaría. Muchas gracias y gracias por este testimonio. A vosotros.